buenos días a todos, hermanos. Y como decía Sergio, seguimos siendo iglesia. Voy a empezar diciendo algo que me ha hecho gracia, porque tanto los domingos anteriores nunca me imaginé que iba a leer con tanto gusto los chats o lo que escriben en YouTube. Generalmente no me gusta leer los mensajes, generalmente tengo 50 mensajes sin leer en el WhatsApp, pero cuando me conecto a YouTube y leo los comentarios de cada uno, siento como un abrazo. Fíjese qué feliz que me hace leer esos comentarios. Así que gracias por los comentarios, gracias Sofía que está escribiendo, gracias a Elvira y a todos los hermanos que están escribiendo, porque nos hace sentirnos parte. Quiero empezar en esta mañana con el título de este mensaje o de esta reflexión, que es Primavera en medio de la sequía. Hace 4 meses que no llueve en San Miguel en el Tucumán. Si ustedes ven los diarios, semanas anteriores, los productores del NOA preocupados porque el rinde de sus campos está disminuyendo a causa de la sequía. Y cuando uno piensa en esto, dice, ¿cómo poder lograr o cómo poder tener primavera en medio de la sequía? Hace 2 semanas estaba reunido compartiendo con una persona que cultiva palmeras. Y él tiene un campo muy grande de palmeras. Y él distribuye para todo Tucumán y el norte palmeras. Y también me manifestaba esto, estaba preocupado porque no llueve en esta provincia. Entonces tiene que recurrir a un montón de mecanismos para regar artificialmente, pero había algo muy particular, un roble que tiene muchísimos años en su campo, muy grande. Me dice, a ese no lo riego, sin embargo, mira cómo está brotando. Y esto me hace pensar que a pesar de la circunstancia de poca agua, hay algo superior que gobierna este mundo, que hace que la primavera pueda ocurrir igual, aunque haya sequía en nuestra provincia. ¿Y por qué no pensar de que en momentos como lo que vivimos, donde quizás experimentamos sequía en nuestra vida, puede florecer de nuevo la primavera? Yo quiero empezar en esta mañana con una historia que ha hecho muy bien a mi corazón y que la hemos leído en casa muchas veces y que en este tiempo creo que ha sido como un mensaje de Dios para mi vida, principalmente. Y esto que yo he recibido es lo que yo te quiero compartir en esta mañana. Había un tiempo, en el tiempo donde Acab era el rey de Israel, donde había una gran sequía. Una gran sequía a causa de que los israelitas habían pecado delante de Dios. Y Dios envió un juicio. Y ese juicio fue una gran sequía. 3 años y medio de sequía. Y esto, imagínense lo que significa. Cuando hay sequía, las cosechas son bajas. Como dicen en el campo, el rinde es bajo. Es decir, la cantidad de toneladas por metro o por hectárea es muy baja. Cuando hay poco grano, hay poca producción. Cuando hay poca producción, hay poco grano, poco alimento y hay escasez. Y si hubiera habido dólar blue en el tiempo de Acaz, el dólar blue estaría en 170, 180 también. Entonces era un momento de crisis en la economía, un momento de crisis en la alimentación del pueblo, porque el pueblo vivía del campo. Entonces, en este proceso de sequía, Elías, el profeta Elías, 1 Reyes capítulo 17, recibe una palabra de Dios y le dice, Elías, vas a ir al desierto, vas a ir a un arroyo y ahí vas a vivir mucho tiempo porque estoy mandando una gran sequía. Elías fue a hablar con el rey Acaz de parte de Dios, le comunicó que venía un juicio de Dios, una sequía, y se fue corriendo a un arroyo a pasar allí sus días. Cuenta la Biblia que Elías estaba viviendo allí en el arroyo y era alimentado
directamente por Dios. Dice la Biblia que los cuervos le llevaban pan y carne a la mañana y estos mismos cuervos le enviaban pan y carne a la tarde. Y él tomaba agua del arroyo. Muy interesante el servimoto que Dios le mandó a Elías. Hubiera preferido que me mande un cisne blanco. Hubiera preferido que me mande un par de ángeles o un cuervo. Un ave que come cosas inmundas. Sin embargo, Dios estaba alimentando a Elías a través de los cuervos. Y eran puntuales, porque dice el texto en Primera Reyes 17 que recibían pan y carne a la mañana y pan y carne a la tarde. Ocurrió que pasó el tiempo y este arroyo empezó a disminuir su caudal. Me lo imagino a Elías sentado a la par del arroyo, viendo cómo este caudal empezaba a disminuir. Yo me imagino las preguntas de Elías. ¿Para qué Dios me manda acá? Dice la Biblia que el arroyo empezó a disminuir su caudal a causa de la sequía. Me imagino a Elías preguntándose un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué justo ahora se me cierra el arroyo? Entonces, dice la Biblia que Elías recibió palabra de Dios nuevamente y le dijo, vas a ir a otro lugar y te va a alimentar una viuda. Porque yo he preparado en un lugar, en Sidón, una viuda que te va a alimentar. Elías, una vez más, en este tiempo de sequía, se levantó y se fue. Yo pienso que Elías podría haber pensado, seguramente será una viuda con mucha plata, con campos, con caballos, con animales, con un pozo de agua importante, reserva, así que ahí voy a pasarla muy bien. Va a ser mi spa del fin de semana. Ahí la voy a pasar bomba en medio de esta sequía. Dice la palabra de que Elías se levantó y fue hasta Sarepta y ahí se encontró con la viuda. Una viuda en medio de una crisis de sequía, en medio de una crisis económica del país, ahí estaba esta viuda, que para sorpresa de Elías era una viuda pobre. Vamos a leer juntos Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Entonces se levantó Elías y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y luego nos dejemos morir. Yo me lo imagino Elías diciendo, ¿para qué he venido acá? Me hubiera quedado en el arroyo seco, le iba a pasar mejor que con esta viuda pobre encima, que no tiene nada más que un poco de harina y un poco de aceite. Yo creo que Elías y nosotros vamos, así como Elías, nosotros vamos a recibir una palabra, una lección importante para nuestro corazón en esta mañana. Y ahí estaba Elías, con la mujer viuda, en tiempo de crisis, sin harina, sin aceite, con hambre. La viuda está pobre, el dólar alto, el dólar blue alto. Y decía, no puede ser más complicada la situación para este pobre Elías. Es muy curioso cómo Elías se acerca a esta mujer y le dice, tráeme un vaso de agua. Y cuando la mujer dice, ¿cómo no? Yo le traigo. Elías dice, espera, tráeme también un pedazo de pan.
Y la mujer le dice, esperá, no tengo nada, solamente tengo para mí, para mi hijo, un poco de harina y un poco de aceite. Estaba por cocinarlo, estaba juntando un poco de leñas para comerlo y después no tenemos nada más. Yo me imagino la frustración de esta mujer, la frustración de Elías. Yo pensaba, ¿qué pasa si la mujer viuda hubiera sido argentina? Es más, me pregunto cómo hubiera respondido, ¿no? Porque, y más hubiera sido porteña, peor todavía. Yo la verdad que me sorprende la generosidad o la amabilidad de esta mujer. Tráeme agua y después de decirle tráeme agua, tráeme un poco de pan. Si hubiera sido portero, decir, pero pibe, ¿qué me estás cargando? No tengo un mango, pibe. Y encima me pedí que te dé vos, pero tráete vos un poco de agua. Conseguiste vos. Sin embargo, ella fue, buscó el agua, pero fue confrontada por Elías para pedirle un poco de pan. Yo pensaba en esta mujer y pensaba en cómo me siento identificado, en cómo reaccionamos frente a la crisis. Frente a la crisis, creo que muchos reaccionamos de la misma manera. Y yo veo tres cosas acá muy importantes en esta mujer que yo me siento muy identificado. Yo me siento muy identificado con esto y creo que a vos y a mí nos puede llegar a pasar esto. Fíjense, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos crisis como esta mujer? La primera cosa, que cuando enfrentamos crisis, el poder, el temor, se apodera de nosotros. El temor se apodera de nosotros. Cuando nosotros enfrentamos una situación de crisis y experimentamos el temor, tenemos dos opciones: que el temor nos invada y nos paralice, o que el temor nos invada y nos paralice. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. Lo que pasa es que cuando el temor te invade, te paraliza. Hay un temor saludable, hay un temor sano que hace que cuando veo una víbora me aleje. Hay un temor saludable que hace que cuando yo vea algo que me puede dañar, me vaya. Sin embargo, cuando el temor invade mi vida, me paraliza. Y cuando el temor invade nuestra vida y nos controla, hay tres cosas que ocurren en nuestro interior. Primera cosa, el temor controla nuestras emociones. El temor nos controla nuestras emociones. Segunda cosa, el temor nos hace tomar una dimensión de la realidad o una percepción de la realidad que probablemente sea muy diferente a la real. Y tercero, controla nuestras actitudes. Cuando el temor en tiempos de crisis invade nuestra vida, afecta nuestros sentimientos, afecta nuestra percepción de la realidad y afecta nuestras actitudes. ¿No te pasó alguna vez que cuando experimentaste una situación de crisis sentís como que todo está nublado, como que el mundo se nubló para vos y ya nada es igual, ya nada funciona, todo me va a salir mal y tenés una mirada negativa, una mirada como muy compleja de esa realidad? Y naturalmente, cuando entendés y decodificás tu realidad a través de esta emoción del temor que nos paraliza, actuamos de consecuencia y consonancia con esta percepción de la realidad. ¿No te pasó alguna vez cuando estabas preparando un examen y te fue mal en este examen y decís, listo, no es para mí esta carrera, medicina no es para mí? Y entonces empezás a preparar y a imaginarte todo un mundo dejando la carrera. Yo nunca me voy a olvidar cuando en segundo año tenía un profesor que era súper exigente. Súper exigente. Y creo que tenía la fama de que muchos dejaban la carrera a causa de que era muy difícil pasar esta materia. No sé si te pasó.
Entonces yo me acuerdo que estaba preparando el examen de esta materia. Yo no me acuerdo si era tercero o cuarto año, sí me acuerdo el nombre de la materia, el profesor, que me la reservo por las dudas, me está escuchando. Y me acuerdo que preparé este examen y entre mis compañeros nos reunimos y decíamos quién va a rendir varios éramos que estábamos preparando el examen. ¿Quién se presenta? Nadie se presentaba. Y yo dije, yo me presento. Fui al examen con mucho temor y pensando de que incluso si desaprobaba esta materia podría cambiar de carrera. Sin embargo, algo pasó dentro de mí en ese momento que me ayudó a pensar, no, si vos no aprobás el examen, no vas a dejar la carrera, porque no puede esta circunstancia definir tu futuro. Entonces yo creo que cuando el temor invade nuestro corazón, afecta nuestros sentimientos, afecta nuestra percepción de la realidad y obviamente afecta nuestras actitudes. ¿Cuántas veces en situaciones de crisis sentís que la montaña es impasable, infranqueable? Y esto es lo que le estaba pasando a esta mujer, a esta viuda. Fíjense lo que llegó a decir: solamente tengo un poco de harina, solamente tengo un poco de aceite, y estaba buscando los 2 leños que tenía fuera de mi casa para cocinarlos y comer con mi hijo, y no tenemos más. Y como hay crisis, y como hay escasez, y como no hay grano, y como hay sequía, nos vamos a dejar morir. Cuando el temor invade nuestro corazón, afecta nuestras emociones, nuestra percepción de la realidad y nuestras actitudes, perdemos la esperanza. Y cuando perdemos la esperanza, pareciera que simplemente estamos esperando dejarnos morir. El problema no está en lo que sucede. El problema no está en las circunstancias. El problema está en cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede. Lo voy a decir de nuevo. El problema no está en lo que sucede. El problema no está principalmente en la circunstancia. El problema está en cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede. Y esto es el problema que tenía esta mujer viuda. Porque estaba viendo el mundo negro, porque el temor había paralizado su mente y su corazón. El temor controlaba su vida. El temor la llegó a pensar, nada tiene solución, solamente tengo este poco de pan y este poco de aceite, me voy a dejar morir porque no hay más, porque hay sequía, porque hay crisis económica en este lugar, porque no llueve hace 3 años. Sin embargo, sigue siendo válido esto de que la primavera puede ocurrir aún en medio de la sequía. ¿Por qué? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para el temor? ¿Cuál es el antídoto cuando el temor invade nuestro corazón, nuestras emociones? Cuando el temor ha entenebrecido nuestra mente y estamos creyendo que la realidad no tiene vuelta atrás, de que no hay soluciones para esto y actuamos en consecuencia. ¿Cuál es el antídoto para el temor? Y la respuesta la podemos tener en este mismo pasaje. 1 Reyes 17, versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme para mí primero. Fíjense qué actitud tan extraña de Elías, ¿no? Yo creo que la viuda no entendía nada. La viuda decía: ¿qué quiere este viejo egoísta encima que no tengo más que un poco de harina, un poco de aceite? Dice: ve y haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero. Versículo 14. Porque Jehová, y aquí viene una palabra que el profeta le transmite a esta mujer, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, la mujer fue e hizo como le dijo Elías,
Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuál es el antídoto para el temor? ¿Cuál es la receta cuando el temor controló nuestra vida en situaciones de crisis como la que muchos podemos estar viviendo? Es la fe en quién Dios es, y es la fe en lo que Dios hoy puede hacer. Elías le dijo una palabra muy fuerte a esta mujer: ve y haz como has dicho, porque Jehová dice que la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija nunca menguará. Y así ocurrió. Mis amigos y mis hermanos, la realidad es que muchas veces hemos enfrentado situaciones donde el temor gobernó nuestras vidas, en distintos órdenes, El temor gobernó nuestras vidas, pero el antídoto, la receta para contrarrestar ese temor que invade nuestras emociones, nuestra percepción de la realidad, que parece oscuro y que nada va a cambiar, y nuestras actitudes, es la fe en quién Dios es y lo que Dios puede hacer. La vasija, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no faltará. Dice la palabra de que esta palabra se cumplió en la vida de esta mujer. Y yo creo que la viuda habrá pasado un momento de crisis y de duda. Y habrá dicho, ¿le hago o no le hago? ¿Le hago o no le hago? ¿Le cocino el pan o no le cocino el pan a este viejo loco que me está diciendo verduras acá? Si me queda un poquito de aceite, si me queda un poquito de harina, ¿le hago o no le hago? ¿Le hago o no le hago? Yo hubiera dudado, es más, creo que no se lo hubiera hecho quizás. Le hubiera dicho, viejo, anda a buscarte otra viuda. Sin embargo, la viuda creyó que no saldría perdiendo. La viuda creyó que no saldría perdiendo. Y yo creo que en este tiempo, muchos de nosotros hemos experimentado sequía en algún aspecto de nuestra vida. La pregunta es qué vamos a hacer y cómo vamos a responder en este tiempo. El problema es que somos muy racionales. El problema es que somos muy inteligentes. Dios nos hizo muy inteligentes. El problema es que somos muy analíticos. El problema es que tenemos doctorados, maestrías, carreras de grado que nos ayudan a ser muy racionales y pensar muy lógicos. Si la viuda solamente se hubiera guiado por su lógica, hubiera dicho, tengo 350 gramos de harina, 150 gramos de aceite, me alcanza para 2 panes, no hay chance que le haga comida a este viejo. Pero la viuda creyó que nos saldría perdiendo. Y yo creo que nuestra racionalidad muchas veces es un obstáculo para caminar en fe en lo que Dios puede hacer. Y yo quiero hablarles a todos aquellos que en este tiempo están pasando por crisis y sequía en lo económico. Quiero hablarles a ustedes que trabajan de manera independiente. Quiero hablarles a todos los que el ingreso de su casa depende de su trabajo. Que quizás sentiste y sentís
que te queda 350 gramos de harina y 180 centímetros de aceite. Y que en este momento de crisis estás pasando necesidad. Y que nuestra racionalidad y nuestra inteligencia nos hace creer que no vamos a llegar. Yo quiero hablarles a todos aquellos que están en crisis con sus trabajos y que tienen empleos, empleados y sueldos que pagar y obligaciones que cumplir, que racionalmente analizamos los números a fin de mes y a veces sentimos que no cierran y vemos que no cierran. Que yo creo que es un momento para mirar y pensar de una manera distinta. De pensar de que la primavera va a ocurrir aún en medio de la sequía. Y quiero animarte a vos que estás dudando, que estás pasando por un momento de dificultad en lo económico, sequía en el bolsillo, sequía en lo económico, que hay una palabra y una promesa que yo la agarré para mí en estos últimos meses. Cuando Dios me dice de que no voy a salir perdiendo, que me hace recordar ese pasaje que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. Yo creo en esta mañana de que vos, que sos un trabajador independiente, un dueño de un negocio, un dueño de un emprendimiento, un dueño de una empresa, o a vos que tenés un empleo y estás pasando por un momento de dificultad económica, vos que sos un hijo de Dios, que no vas a salir perdiendo, porque la harina de la vasija no escaseará. Y la promesa de Dios es que el aceite de tu tinaja no disminuirá, porque Dios cuida de sus hijos. Dios conoce tu vida. El Dios que me ve, hemos estado escuchando en esta mañana, el Dios que me ve, aun cuando Agar estaba sola en el desierto, había sido expulsada de la casa de Abraham. Iba con su hijo y no había nadie en el mundo que pudiera ayudarla. Ella recibió una palabra de Dios. Dios que me ve, el Dios que me ve cuidará de mí. El Dios que te ve cuidará de vos y cuidará de mí. Yo creo que en este tiempo es un momento de empezar a tomar decisiones de fe, creyendo de que no vamos a salir perdiendo siempre y cuando estemos confiando en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Yo creo que esta mujer, dice la palabra en el capítulo 16, que comieron por muchos días. Yo me imagino los vecinos de la casa, los que vivían a la par, los que vivían al frente, que sentían el aroma del pan recién horneado. Y cuando uno cocina rico, se siente. Uno de los recuerdos más importantes que yo tengo de mi niñez es cuando llegaba a la casa de mi abuela. Tocaba el timbre y me abrían, y yo llegaba al horario del mediodía, no era ningún gil también para ir a elegir el horario, y yo respiraba profundo y sentí el aroma, porque mi abuela cocinaba espectacular. Yo sentí el aroma en la puerta de lo que estaba cocinando. Y yo creo que esta señora, a la que no le escaseó la harina ni el aceite, cocinaba todos los días y creo que cocinaba muy rico. Y este aroma se sentía en los vecinos. Y los vecinos se habrán preguntado: ¿y de dónde saca esta mujer? ¿Y de dónde saca esta mujer? Y encima cocina tan rico. Cuando la viuda tomó la decisión de fe, porque creyó que no saldría perdiendo, Dios obró cosas extraordinarias en su vida. Y cuando Dios
obra cosas extraordinarias en nuestras vidas, los demás sienten el aroma y podemos ser de bendición para otros también. Yo recuerdo, y voy terminando, cuando estábamos por casarnos con Gaby, mi esposa, y me acuerdo que faltaban pocos días para nuestro matrimonio, y nunca me voy a olvidar una mañana en la que golpean la puerta de mi casa y yo me acuerdo que no sé si yo atendí o me llamaron, pero fui a recibir una notificación de un juicio, de una deuda que habíamos tenido en relación a impuestos. Y no sé, Germán, si vos te acordás, porque Germán ha sido parte y me ayudó mucho en esto, pero en esa notificación del juicio decía que tenía trabado embargos de propiedades que no tenía, de cuentas que no tenía, y no importa, el hecho que lo debía, sabía que nada me podían sacar, pero el hecho que debía mucha plata. Y me acuerdo que yo estaba por casarme en poco tiempo. Y no se imaginan el golpe bajo que yo recibí en ese día. Porque estaba por hacer una de las cosas más importantes de mi vida, que era casarme con la mujer que amo, con la mujer que soñaba, tener una familia. Y empezaba mi matrimonio con menos, no sé, 100.000 pesos, qué sé yo, por decir un número, no me acuerdo. Así uno siempre anhela tener una herencia, tener algo. Yo empezaba con menos una deuda. Y me acuerdo que fue un tiempo difícil para mí. Sin embargo, poder ver, a pesar de las circunstancias, y creo que la ayuda de hermanos, como decía de Germán, donde hemos trabajado, hemos ido a buscar formas de pago y Dios bendijo, Dios lo resolvió, Dios nos ayudó de alguna manera. Y con esto, ¿qué quiero decir? De que lo que hizo la viuda es un gran ejemplo para mí. Creer que Dios puede hacerlo y que tomando decisiones de fe no saldría perdiendo. Y yo quiero tener un tiempo de oración en esta mañana por todos aquellos que estamos pasando momentos de necesidad, momentos de crisis, momentos de sequía. Quizás no es solo lo económico, quizás es en tus relaciones, quizás es en tu relación amorosa, quizás es sequía en cuanto al sentirme acompañado, al sentirme solo, quizás es sequía en lo espiritual. Quizás vos sos también como ese río, como ese arroyo donde estaba Elías, que al principio corría agua y mucha agua, pero un día el agua dejó de correr. Un día el agua dejó de correr y ese arroyo que alimentaba a otros, un día se transformó en un suelo seco en el cual no brotaba nada. Creo que todos pasamos por momentos de sequía en nuestra vida y en el momento el arroyo deja de traer agua. No sé por qué, en algún momento el arroyo deja de traer agua. Y hermano, quiero decirte que no hemos nacido para ser un arroyo seco. No hemos sido creados para ser un arroyo seco. En ningún orden de nuestra vida, ni en lo económico, ni en lo emocional, ni en lo relacional, ni en lo espiritual. Dios nos ha creado con un propósito, con crisis, con sequía, con dólar blue de 150, con un gobierno de la izquierda, con un gobierno de la derecha, con un país de corrupto, con un país de gente buena. Dios aún tiene un propósito y quiere un conjunto de arroyos llenos de agua que puedan proveer a otros. Y eso somos vos y yo. Somos vos y yo.
Pero es momento de empezar a tomar decisiones diferentes, dejar de lamentarnos, dejar de llorar, dejar de estar en crisis emocional y creer que algo Dios puede hacer, como esta viuda. Creer que iba a hacer la torta para Elías y creer que no iba a salir perdiendo. Dios nos ha llamado a algo superior que la crisis económica que estamos viviendo. Dios nos ha llamado a algo superior que la crisis social que estamos viviendo. Y somos arroyos que por una vez corrió agua y se dejó de correrlo. Hoy es tiempo de volver a la fuente y que Dios vuelva a llenar ese arroyo de cual muchos podrán beber. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor, quiero clamar por todos aquellos que están pasando momentos de crisis en lo económico, que tienen sueldos para pagar, que tienen sueldos y responsabilidades que cumplir y a veces sentimos y sabemos que el dinero no alcanza. Lo racional nos dice que los números no dan. Señor, en este tiempo queremos clamarte y queremos pedirte que vos intervengas, Señor. Somos tus hijos. Somos llamados, Señor, a cumplir un propósito más allá de nuestras crisis. Y queremos pedirte que nos ayudes a creer que vos vas a hacer una obra, porque tenés el poder para hacerlo. Señor, el aceite ni la harina de la tinaja van a disminuir hasta que esta crisis ya acabe, porque vos lo vas a hacer. Señor, queremos pedirte por todos aquellos que alguna vez fueron arroyos caudalosos, llenos de agua, por alguna situación. Hoy hay sequía en el corazón, sequía en el alma, sequía en el espíritu, Señor, sequía en las relaciones, sequía en porque nada me sale, sequía porque siento que algo no me funciona, sequía porque siento que todo me sale mal. Señor, hoy recordamos que tenemos un Dios poderoso. Un Dios que dice la palabra que el que cree en Él, ríos de agua viva van a brotar. Señor, hemos sido llamados a un propósito que excede la crisis de todo país. Señor, y queremos en esta mañana reconocerte que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, que va a levantar nuestros corazones y va a animar nuestras vidas y nuestras familias, y vamos a poder bendecir a otros porque creemos en un Dios poderoso que transforma y que hace todo nuevo. Señor, en esta hora tu pueblo te busca y clama por un avivamiento para que vuelva a correr agua en esos arroyos que una vez fueron llenos y caudalados. Señor, queremos sentir tu presencia. Tu iglesia necesita un tiempo de aliento, de ánimo. Señor, estamos tristes, estamos bajoneados, estamos preocupados. Señor, necesitamos que vos alientes nuestro corazón. Saber que poner nuestra confianza en vos nos asegura que no vamos a salir perdiendo. Señor, te buscamos en esta mañana y creemos en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un fuerte abrazo, pero fuerte abrazo. Dios te bendiga y te animo. No vas a salir perdiendo. Te quiero mucho.